Estamos en contacto con el escribano Juan José Laborda Ibarra, que después de un tiempo de ostracismo de opinión pública, ¿qué tal la definición, Juanjo? Buen día. Buen día, Nino, buen día. Bueno, digo un gran abrazo a toda la producción de tu programa. Bueno, muy bien. De, Más, de más o nuevo en las, menos. de nuevo en las pistas, De nuevo en las pistas, eso es bueno, de nuevo en las pistas. Por una pero decisión solo como ciudadano comprometido, por ahora. sin participación partidaria por ahora, Sí. ¿no? No, pero no niego mi voto. Yo soy No, de los para nada. ciudadanos que votamos a una fuerza política de oposición, en este caso provincial, y que aspira, nunca vamos a perder esa ilusión de ser gobierno a través del funcionamiento de la alternancia democrática, que es lo que define una democracia como tal. Bueno, el escribano Juan José Laborda Ibarra, para mí, aclaró, para que no haya ningún tipo de confusión, no, para mí es un muy lúcido analista de la realidad provincial, más allá de haber sido protagonista, realidad provincial, nacional, internacional, y tiene una beta como historiador que es espectacular, pero algún día charlaremos de eso. Lo puedo decir por Con, conversaciones telefónicas que hemos tenido, ¿no? así es. O personales. Y el escribano Juan José Laborda Ibarra publicó una nota de opinión en la página del colega Daniel Poder titulada Torpes y desleales a sus votantes, refiriéndose a esta movida que hubo en el Consejo Deliberante con los concejales Suárez Ortiz y Otoniel Pérez Miranda. Torpes y desleales a sus votantes. Son torpes ellos y fueron desleales a quienes lo votaron. Sí, Nino, porque el funcionamiento de la democracia, a riesgo de ser demasiado obvio, pero creo que a veces las cuestiones obvias o elementales, una por la dinámica política a veces las olvida, es que cuando se produce la votación, cuando el pueblo decide democráticamente, a través de las diferencias de mayorías y minorías, define roles. La mayoría le corresponde la obligación de gobernar, de gestionar, y a quienes le ha tocado la suerte de ser minoría, le toca la inmensa responsabilidad, si tiene representación parlamentaria, de controlar, de fiscalizar y paralelamente, de cara a la próxima elección, prepararse para ser mayoría a través de un mejor programa de gobierno. Bueno, esto que es básico, que a veces siempre se dijo el que gana gobierna y el que pierde controla, ha sido olvidado de manera muy torpe, porque creo que no imagino ningún resultado positivo, ni siquiera de tipo personal, a quienes han protagonizado este suceso, que yo lo extiendo no solamente a los dos concejales, sino a un sector político, diría, de San Luis Unido, de este espacio Sí. político, al cual yo he votado y que me he sentido por esto que por lo que escribí ayer, de alguna manera decepcionado, pues yo no voté para que cogobiernen con Tamayo, porque para eso hubiera votado a Tamayo. No digo en temas personales, a cualquiera que lo votó. Entonces me parece que es torpe porque no va a producir ningún rédito político ni personal, aunque algunos lo crean, en términos hasta diría materiales, sino que produce una decepción, una molestia, una desilusión, y diría hasta fracturas políticas dentro de un espacio que hay que preservarlo, porque de la misma manera que uno le reconoce al oficialismo provincial el manejo de las mayorías, hay una responsabilidad de la oposición, no solo de controlar, sino también de prepararse para hacer futuras mayorías. Y eso requiere transparencia, previsibilidad en las conductas políticas, de cumplir lo que prometieron en la campaña electoral. Y esto creo que es lo que no se ha dado, creo que no se ha mensurado el daño que han producido, pero como uno nunca pierde las esperanzas, optimista por naturaleza, creo que de este traspiés vamos a salir, yo como ciudadano, seguramente los dirigentes que manejan esta fuerza política así lo harán, de cara a asumir la responsabilidad política que nos impone la hora. Permitime hacer un comentario Sí, 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 sí. colateral de este evento que también creo que se ha olvidado, que es la respuesta a una pregunta también elemental, obvia, de tipo institucional.
La pregunta es, ¿a quién pertenece el cargo de presidente del Consejo Deliberante? Entonces te la respondo. Nada dice la Constitución de la provincia, nada dice el Consejo la Carta Orgánica Municipal, en todo caso lo deja librado una decisión política del cuerpo. Pero si bien no hay una norma escrita, hay una norma ética que está en la tradición parlamentaria argentina, que dice que el cargo de presidente, llámese Consejo Deliberante, Cámara de Diputados o presidente provisional del Senado, según institución, ya sea nacional, provincial o municipal, pertenece a la fuerza política que está gobernando. Y permitime que te traiga mismo antecedentes provinciales. Y hay una razón de ser, porque el cargo de presidente, en este caso específico del Consejo Deliberante, como es un cargo que más allá de la función específica está dentro de lo que se denomina la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, para garantizar el contrato electoral del que votó la gente, le corresponde moral, política, democráticamente a la fuerza que está gobernando, porque es la manera de garantizar de que quienes ganaron las elecciones gobiernen o en la propia persona o en la línea sucesoria y den cumplimiento al contrato electoral, que son los 4 años, el mandato constitucional. Y permitime, te traigo 2 antecedentes, donde sí se tuvo presente y se debatió este principio no escrito. En el año 85-86, la provincia de San Luis, recordarás, Nino, éramos jóvenes entonces, o muy jóvenes, se produjo una crisis legislativa. Éramos jóvenes la reforma constitucional. Y nos reuníamos en tu domicilio de la calle Rivadavia varios. En la calle Rivadavia. Como resulta, cuento, sintéticamente, como resultado de la elección de renovación parlamentaria del año 85, queda empatada en ese momento. El Parlamento provincial era unicameral, era Cámara de Diputados solamente, no existía el Senado. La cantidad de miembros eran 30, quedaron 15 y 15. Tal cual. 15 del Partido Justicialista, 15 de la Unión Cívica Radical. Más allá de las intenciones ocultas, no ocultas, donde derivó todo esto, pero hubo un debate, que está en el diario de sesiones, que decía sintéticamente lo siguiente: al justicialismo, oficialismo entonces, ya que no existe la figura del vicegobernador y ese rol lo cumple el presidente de la Cámara de Diputados, el cargo de presidente de la Cámara de Diputados le corresponde al justicialismo, porque es la manera de garantizar el contrato electoral de los 4 años. ¿Pero qué consecuencias políticas tenía? Que si de los 30, el presidente de la Cámara de Diputados la ocupaba en justicialismo por el respeto a este principio, en el recinto quedaban 14-15. Claro. Bueno, todos sabemos cómo terminó la historia, pero el principio al respeto de que ese cargo le corresponde al partido oficialista, el gobernante, nadie lo discutió, ni lo cuestionó el PJ, ni lo cuestionó la Unión Cívica Radical. Pero te traigo uno más reciente, que ya sí es del propio radicalismo. En diciembre del año 2001 se produce en el Senado de la Nación la renovación de sus autoridades. La línea sucesoria, que es lo que me interesa, desde el cual estamos mirando, era de la Rúa presidente. La línea sucesoria era el vicepresidente, que estaba vacante porque había renunciado Chacho Álvarez, y cuando en el recinto se va a elegir el presidente provisional del Senado, que sería el tercero en la línea sucesoria, el radicalismo invoca esta tradición parlamentaria que nadie cuestionaba, diciendo, si bien somos minoría en el Senado, hay una norma ética, democrática, que ese cargo le corresponde al oficialismo, en ese momento el radicalismo. Bueno, el justicialismo hizo valer la fuerza numérica y designó a Ramón Puerta, el misionero. Sí. Más allá todos sabemos cómo terminó la historia, pero específicamente hay una tradición parlamentaria no escrita que el cargo del presidente, lo traigo al Consejo Deliberante, le corresponde a la fuerza que ganó la elección porque garantiza el contrato electoral de los 4 años. Esto que es demasiado elemental, es obvio, que lo invoca el radicalismo en su tradición parlamentaria, es lo que no han cumplido estos concejales y ese grupo político, fundamentalmente radicalismo, que han apoyado esta maniobra, al margen de la torpeza, al margen de no cumplir o desilusionar a quienes lo hemos votado,
pero no pierdo la esperanza que esto sea rectificado, y si el radicalismo, hablo ya específicamente a una fuerza política, sigue creyendo en el principio de que los cargos de la línea sucesoria le corresponden al partido gobernante, porque es la manera de garantizar el cumplimiento del contrato electoral de lo que la gente votó en la última elección, me parece que le tendría que señalar a su concejal que renuncie al cargo y que eventualmente sea el oficialismo municipal quien designe el cargo. Más allá de que después haya otro tipo de acuerdos, que bueno, esto es opinable. Ahora, esto es muy difícil que suceda, de acuerdo a lo que han manifestado los propios protagonistas en una reciente conferencia de prensa, que han justificado todo lo que han hecho, hablando, claro, hablando mal de, o diciendo qué va a opinar tal, si él tal cosa, o sea, Jorge Lucero, por ejemplo, presidente de la Unión Cívica Radical, qué va a opinar si él fue funcionario de Ponce, qué va a opinar tal dirigente del PRO si él hizo tal cosa, o sea, descalificando a dirigentes de cada uno de esos partidos, de la Unión Cívica Radical y del PRO. Ellos se defendieron, justificaron en parte el accionar y además invocando que lo hacían con absoluta tranquilidad de conciencia, pensando que era lo mejor para la ciudadanía y que se seguían considerando opositores e integrantes del bloque San Luis Unido. Pero están votando todo lo que manda el intendente. Sí. El rol de contralor no está sucediendo, es todo lo contrario, votan como oficialistas. Sí. Pero mira, Nino, hay dos caminos para simplificarlo de alguna manera. O uno vive como piensa, o termina pensando como vive. Entonces, si la política en San Luis es rastrera, estoy recordando a un político que no es de mi simpatía, pero nunca le dejé de admirar la picardía política, que es el ex senador por Catamarca, Vicente Leonidas Sadi. Sí, señor. Pícaro como pocos y muy maquiavélico, pero muy original en sus pensamientos, en sus dichos. Él decía, refiriéndose a la Argentina y a la manera con que algunos entienden la política, que no es mi caso en particular, él decía, la política es un juego de vivos donde gana el que se hace pasar por sonso. Entonces, tomando ese pensamiento de la picardía política de Sadi, y leo las declaraciones que me estás comentando, evidentemente algunos se hacen pasar por sonso para seguir mexicaneando algunas cosas propias de la política, pero así nos va como sociedad, así nos va como país, así nos va como provincia, así nos va como municipio. Entonces yo creo que ese no es el camino. Lo que llamó la atención fue el fuerte apoyo que recibieron ambos, tanto por parte del diputado nacional Alejandro Cacase, integrante de San Luis Unido y Radical, y opositor, por lo menos hasta la votación, y también de la titular del PRO, la señora González Riolo, justificando y apoyando, sacando fotos, subiendo fotos y demás. Llamó la atención eso también, ¿no? Sobre todo en el caso de Cacase por el lugar, diputado nacional, está haciendo un trabajo interesante. Bueno, por eso escribí la nota, porque yo también soy de los sorprendidos y diría también de los desilusionados de que se justifique lo que yo entiendo que es injustificable. Pero así estamos, pero yo no pierdo la esperanza que este mal paso pueda ser rectificado, ya sea porque tomen decisiones las autoridades que son otros, por la información periodística, creo que en el caso específicamente de la Unión Cívica Radical hay una actuación interna de tipo disciplinaria, sí, y respecto a las otras fuerzas políticas, pero yo creo que la sensatez tiene que primar, la responsabilidad, la idea de la previsibilidad de la conducta de quienes votamos, porque si no, no hay democracia posible. Si uno vota y el elegido hace lo que se le ocurre, incluso actúa en contra de lo que prometió, me parece que como democracia no tenemos destino. Ha pasado. Y yo creo que... Sí. Sí. No, te quería decir que ha pasado con algunos diputados ahora, ¿no? Recientemente de la Unión Cívica Radical, que han votado a favor de iniciativas del Ejecutivo, que no han ejercido una oposición para la que fueron elegidos. Un diputado radical,
de Santa Rosa con Lara, ¿cómo se llama, Diego? Bueno, ya nos vamos Fara, a acordar. Fara. Fara, también Bartolomé Abdala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hace un tiempo en la Argentina se popularizó el término Panqueque. borocotear, ¿te acuerdas? Claro, Sí, sí. borocotear. Me parece, pero yo creo que son las excepciones. Yo creo que la Ujú. mayoría de los elegidos respetan el contrato político, electoral y moral que tienen con sus votantes, y creo que por ahí va la solución y la Claro. recuperación democrática e institucional del país, no por el otro lado. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Diego, dialoga contigo. ¿Qué te pasa, Juanjo? Buen día, primero. Cuando ves Buen que, día, Diego, un gusto escucharte. igualmente, cuando ves a esos concejales justificando las medidas que tuvieron que votar para poder acceder a la presidencia, porque dieron una conferencia de Yo prensa soy un hace poco. ¿Sí? la primera reacción fue de sorpresa porque yo tengo con algunos de ellos excelente relación personal y tenía otra idea sobre sus valores democráticos. Cuando escucho las explicaciones no las creo porque me parece que son insostenibles en sí mismas. Y bueno, creo que hay que señalárselo públicamente, por eso el sentido de mi nota, la justificación de mi nota, y la necesidad de que la sensatez prime y que al menos la mayoría de los dirigentes de esa fuerza política tome las medidas del caso, ya sea apelando a un cambio de conducta o eventualmente, Dios no quiera, algún tipo de sanción de apartamento, pero no se construye una fuerza democrática quedando impune la violación de los contratos electorales. Es la base de la democracia. Si el presidente, no importa el cargo, el presidente, los legisladores, se olvidan el día que asumen de lo que prometieron y quedan impunes, y la sociedad no se los reclama, la sociedad no se los señala públicamente, la sociedad no los castiga, bueno, no hay destino en la sociedad en el marco de la impunidad. Impunidad que no incluye solamente las cuestiones de tipo penal, las de tipo social, sino también las electorales. En cualquier lugar del mundo, el gobernante que no cumple lo pactado, en la próxima elección no es votado, porque existe el castigo. ¿Vos pensás que subestiman al electorado cuando explican de que esto lo hicieron en pos de los vecinos, a favor de los vecinos, cuando en realidad lo que están haciendo es llevarse un par de cargos nada más? Una de las características de la impunidad es el menosprecio a la inteligencia, en este caso de quienes lo votan, que los que votan son sonsos, que los que votan se olvidan de las motivaciones que tuvieron al momento de votarlos. Me parece que hay un profundo desprecio a la inteligencia del votante, sí, seguro. Como dirigente político, ¿cómo evaluás la gestión de Tamayo? Llevándote ya a otro tema probablemente. Me parece que es una pobre gestión, pero aclaro, tiene el mandato de los 4 años. Creo que más allá del funcionamiento institucional, si comete algún tipo de violación grotesca, debe funcionar los mecanismos de responsabilidad de juicio político. Pero me parece que es una pobre gestión, pero tiene el derecho a gobernar 4 años. Esto me parece que hay que tenerlo siempre claro. Y en el Consejo Liberante, el juego de mayorías y de minorías claras, no mezcladas, debe funcionar, porque te hace también al correcto funcionamiento institucional del Consejo Liberante en este caso. Bueno, Juanjo, te agradecemos muchísimo la participación, ha sido para nosotros muy bueno tenerte en lo que es la última semana del año del programa. Suponemos que el año que viene vamos a estar al aire y por supuesto eso significa que nos vamos a encontrar y vamos a recurrir mucho más a vos, ya que has decidido, abrir a las pistas. Abrir la puerta, salir a las pistas, nuevamente. No te pudiste frenar. No te pudiste. Está en la naturaleza, es la vocación. Un abrazo grande. Bueno, un gusto y gracias por el llamado, y no sé si despedirlo con un feliz fin de año, porque creo que ha sido un año terrible, pero estoy deseando que el 2021 sea mucho mejor para todo, para tu audiencia y bueno, para todos, diría hasta para la humanidad, ¿no? Por lo que nos ha pasado. Para todos, por lo que te tocó pasar a vos también, escucharte recuperado, estuvo
grave estado, estuvo muy enfermo, Juanjo, por Sí, el sí, bicho, el por el bicho, COVID. el bicho me pegó muy mal, pero bueno, aquí estamos, por lo menos ya físicamente recuperado y anímicamente también, y con la vocación ciudadana intacta. Eso no te exime de la visita que me debes a hacer a tu Nos debemos. biblioteca. A tu Sí, biblioteca. con todo gusto. Con todo Yo gusto. entendí vinoteca, dije, Sí. vamos No, todos. biblioteca. Sí, biblioteca andamos. Es con- Voy yo a la Es biblioteca. con, Sí, B, sí. es con B larga. Con B Sí. larga, con B larga. Un Estaba abrazo. distraído, perdón. Un abrazo, Juanjo. Chao. Bueno, un abrazo a todos. Hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego.